Primero, gracias por esta delicadeza para con nosotros. Buena mañana, buen día. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez te saludan. ¿Cómo andás? Hola Paulina y Julieta, muy buenos días para ustedes, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿qué estás Bueno. viendo en la causa Adorni? Y si tenés alguna esquirla sobre lo que viene en Andis, no me disgustaría que nos lo cuentes a propósito de, yo creo, lo que pueden ser novedades salientes en un nuevo llamado a indagatoria en virtud de nuevas pruebas que tiene la justicia respecto a el supuesto desfalco de unos 75.000 millones de pesos en una agencia de discapacidad que tuvo todas las controversias que ya hemos conocido en los últimos 2 años. Mm. Bueno, en primer término, lo que estamos viendo es una investigación en curso que tramita en Comodoro Pi, que es un fuero que siempre la política mira de manera particular porque es el fuero que investiga la corrupción, el lavado de dinero, el narcotráfico. Allí hay una causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni, que tiene dos ejes centrales: 17 viajes al exterior y en simultáneo la adquisición de 3 propiedades con un común denominador en 2 de ellas, que es la adquisición de hipotecas privadas. ¿Qué ve por ahora la justicia o qué está haciendo la justicia en esta instancia? Recolectando prueba, tomando declaraciones testimoniales, tratando de armar el rompecabezas de los movimientos financieros de Manuel Adorni para, como en toda causa por presunto enriquecimiento ilícito, contrastarlos con su patrimonio declarado ante la Oficina Anticorrupción y sus ingresos como funcionario público. Es en esencia eso lo que está ocurriendo ahora. Recolección de pruebas, las declaraciones testimoniales son importantes. ¿Por qué? Porque los testigos están obligados a decir verdad, están bajo juramento, pero hay que entender que a la fecha no hay imputaciones formalizadas, es decir, no hay un presunto delito atribuido aún a Manuel Adorni para que se defienda sobre el mismo. No se ha llegado aún a esa instancia. ¿Y vos crees que se va a llegar? Mira, yo no voy a hacer una observación o un planteo subjetivo del proceder de la justicia. Lo que creo es que la justicia, en un tiempo no muy prolongado, va a tener que fijar posiciones, es decir, hay elementos suficientes que tengan un grado de sospecha tal que obliguen al jefe de gabinete a dar explicaciones ante la justicia, o también la justicia puede, de acá a un tiempo correspondiente, entender que con todas las pruebas impulsadas, las medidas de prueba impulsadas, con toda la información recolectada, entienden que puede no haber comisión de delito y cerrar el caso. Digo, son los dos caminos posibles. Hay que ver qué decide el fiscal Gerardo Policita, que es el que tiene a cargo la investigación. Que por cierto es un fiscal con alta consideración pública y básicamente muy apreciado en Comodoro Pi, ¿o me equivoco? Es un fiscal con trayectoria, estamos hablando de un fiscal que tiene más de 2 décadas en el fuero penal. Es un fiscal que ha llevado adelante causas complejas, delicadas, como el caso Vialidad, como el caso Otesur, y que ahora tiene bajo la gestión del presidente Javier Milei esta investigación que toca de cerca a una de las personas más protegidas por Karina Milei, que es la secretaria general de la presidencia, y la hermana del presidente, que es Manuel Adorni, ¿no? Correcto. Bueno, respecto a Andis. Respecto a Andis, me parece que Andis se ha convertido en una suerte de caja de Pandora, que no deja de generar novedades judiciales. Hay una primera etapa que se concentró en la compra irregular de medicamentos que iban, lo dijo la justicia, hacia un sector de extrema vulnerabilidad, como son personas mayores de edad, pero también personas con discapacidad. En esa primera etapa ya hay procesamientos en que la máxima autoridad allí acusada por la justicia es Diego Spagnuolo, que se desempeñaba como director de la Andis y a su vez era abogado penal de Javier Milei, el presidente de la Nación. Esa primera maniobra que fue direccionamiento, una cartelización de esas compras, beneficiar a un grupo reducido de empresarios, aplicar sobreprecios y después el retorno de dádivas,
fue un fraude que tanto el fiscal Franco Picardi como el juez Sebastián Casanello entendieron que era de casi 30.000 millones de pesos. Ahora, lo que detectó el fiscal Picardi es una nueva maniobra de corrupción con otro programa de la ANDIS, que es el programa Incluir Salud, que tiene que ver con enfermedades graves, con enfermedades crónicas, que tiene que ver con insumos como prótesis para amputaciones, con sillas de rueda, y allí hay una maniobra bastante similar a las que yo ya les conté de la primera etapa, pero por un presunto fraude de 75.000 millones de pesos, lo cual es un montón de dinero. El agravante, esto lo dice el fiscal en su dictamen, es que robaron con fondos que debían destinarse a un sector de extrema vulnerabilidad. Todo eso no le llegó a las personas, sí, posiblemente les ha llegado, tanto las prótesis como los implantes auditivos, pero todo a un costo extremadamente elevado e indebido que termina perjudicando al erario público. Nada más de la vieja política y la casta que esas prácticas. Bueno, exacto, cuando no era con viviendas sociales, cuando no eran con los planes sociales del Ministerio del extinto Ministerio de Desarrollo Social, acá vemos una práctica similar. Hay algo que destaca en reiteradas ocasiones el fiscal Picardi, que es lo hicieron con un sector de extrema vulnerabilidad de nuestro sistema social. Y a los cuales... ¿Esto es un agravante ante la ley penal? No, nuestro Código Penal no lo contempla como un agravante, pero está escrito, está planteado y está desarrollado a la hora de acusarlos y de pedirles ahora que vuelvan a la justicia federal a brindar explicaciones. Para un gobierno que dice tener a la moral como rectora de gobierno, no hay castigo penal, sí me parece claramente una mirada moral. Para con alguien, además, españolo, que estuvo en 41 oportunidades, 41 veces, con el presidente entre Casa Rosada y Olivo. Presidente que... Bueno, pero él era su abogado. Digo, esta cantidad de visitas tienen sentido porque uno lo entiende en este vínculo de confianza. Vos no designás abogado a cualquier persona, y menos cuando sos presidente de la nación. No, y de hecho fue abogado en la previa, desde el 2021. Claro. Bueno, la pregunta que subyace es, ¿era Diego Spagnuolo el único y final beneficiado de esta estructura de corrupción? ¿O había alguien por encima de él en el organigrama del Gabinete de la Nación que también se beneficiaba con esta recepción de coimas? Bueno, eso es algo que todavía la Fiscalía está investigando y es una pregunta que todavía reviste este carácter de interrogante. Todavía no está respondido, pero la justicia quiere determinar si la causa terminaba en Diego Spagnuolo o si había algo más. Por último, y apelando a tu brevedad, Lucía, en el capítulo de los empresarios, o sea, los que pagaron, ¿qué estás viendo? En esa instancia se suman más de 20 empresas proveedoras de la ANDIS. En el caso anterior el grupo era más reducido, creo que no superaba los 10. Correcto. Pero bueno, ¿qué hubo allí? Cartelización. No hay cartelización si los empresarios no se ponen de acuerdo, Paulino. Claro, vos lo conocés muy bien al sistema. Exacto. Sí, hay que probar una reunión previa. De distintas causas. Claro, es que tenés que probar una reunión previa entre las empresas o en una cámara para poder demostrar que hubo cartelización. Mira, la cartelización es básicamente ponerse de acuerdo ante las compulsas de precios para decir yo oferto por 1, Paulina por 2, Julieta por 3, y ya de antemano sabemos que voy a ganar yo. Y en la próxima compulsa, Paulino oferta por 1, Julieta por 2 y yo por 3 y gana Paulino. Y así sistemáticamente, que hay un acuerdo de voluntades con plena conciencia de lo que se está cometiendo es un delito. Sí. Y en esta segunda etapa de la investigación que tiene a cargo el fiscal Picardi, hay información sobre reuniones, encuentros, acuerdos preestablecidos que quedaron plasmados en comunicaciones, en el teléfono de Daniel Garbellini, que era el 2 de Diego Spagnuolo en la ANDIS, como en 6 cuadernos manuscritos de Miguel Ángel Calvete, que era una suerte de intermediario entre las empresas y la ANDIS, y por ese trabajo se quedaba con una comisión que en algunos casos era
del 20% del valor que Andis pagaba a estos empresarios. Claro. Es clave tener ¿Qué esa dice el información, fiscal? porque si vos no tenés la prueba, Perdón. que digo que es clave eso que estás contando, porque sin esa información, sin esos cuadernos, sin esas reuniones, es muy difícil de probar. Bueno, no sé si es tan difícil de probar, porque cuando vos tenés un sistema, un mecanismo sistematizado, vos tenés una cantidad de oferentes y vos ves que son siempre los mismos oferentes, que en la primera oferta gana el 1, en la segunda el 2, en la tercera el 3 y después van rotando, Sí. eso ya te da la pauta de una cartelización. Después, si vos encima tenés corroborado los encuentros, las reuniones, eso le añade otro componente, pero cuando vos vas al análisis puntual de las licitaciones, de la trazabilidad interna del organismo, eso ya te puede dar una pauta de la cartelización. Pongo un ejemplo. En Vialidad no había mensajes sobre Correcto, reuniones, acuerdos, impecable, y la cartelización era concreta, era clara, y harto no había evidente. nada que determine que se reunían No, pero hubo declaraciones a de los establecer propios, los pero después hubo acuerdos. declaraciones de los empresarios, que eso fue lo que, no sé si Pero la esta, justicia. sí, pero esa es otra causa. Esa es Eso otra, es cuadernos. eso es Y en cuaderno, cuadernos sí no se vialidad. habló de la cartelización en la obra pública a través de la Cámara de la Construcción. ¿Qué quiero decir con esto? La cartelización no solo se corrobora si hay un mensaje que dice nos encontramos en tal lado, porque ¿qué te puede decir la otra parte? Sí, nos encontramos en tal lado de tomar un café. ¿Qué es lo que te determina la cartelización? Un sistema establecido que funcionaba allí adentro, sea en la Cámara de la Construcción, sea en Vialidad Nacional y en este caso en la Andis. Un grupo reducido de empresarios que se beneficiaron siempre con las compras y además esas compras tenían un sobreprecio aplicado. Impecable, Lucía. Garbellini era la persona que tenía en su celular esta constancia, que es el 2 de Españuelo, también un cargo político nombrado por el gobierno, Sí. Citado indagatoria nuevamente. citado indagatoria nuevamente, y efectivamente otra vez aparecen cuadernos, en este caso los de Calvete, que tenían registradas estas operaciones. Mirá, Paulino, vos te Mamita. acordarás, en el primer allanamiento a la casa de Miguel Ángel Calvete, la Policía Federal, o no recuerdo, creo que fue Policía de la Ciudad que intervino, Sí, Policía de la Ciudad. se llevó de la heladera de Miguel Ángel Calvete y tenía, como vos podés tener la lista de pendientes de la semana o del supermercado, Calvete tenía en la heladera con un imán pegado una lista de empresas que después el fiscal va a las licitaciones, va a la ANDE y se da cuenta que son las mismas empresas que terminaron siendo beneficiadas con este circuito. Se suman mensajes de voz donde se habla de estamos todos de acuerdo para continuar, es decir, para continuar con este circuito de corrupción. Digo, los elementos de prueba para el fiscal federal son contundentes. Ayer el juez Ariel Lijo le dio la razón y dijo que todas estas personas, 27 en total, tienen que ir a rendir explicaciones ante la justicia federal. La mayoría de ellos ya procesados en una primera etapa de investigación en el marco de esta misma causa. Con un desfalco por 35.000 millones y ahora un eventual nuevo desfalco por 75.000 millones. Sí, y lo que no se conoce, porque eso es lo que la justicia logró corroborar. Correcto. ¿Hace cuánto funcionaba esto? ¿Y de qué volumen y de qué magnitud hablamos? En medio de Claro. no hay plata, el ajuste lo paga la casta y una situación en materia de discapacidad que todos conocimos a dónde terminó, con una declaratoria de emergencia que finalmente generó y gestó todos los múltiples inconvenientes que ya supimos y las restricciones que afrontaron muchos. Sí, y ahí te sumo otro dato. En el primer procesamiento que firma el juez Sebastián Casanelo, se incorpora una auditoría ordenada por el propio Lugones, ministro de Salud, cuando se ordena intervenir la Andis, ¿no? Correcto. En ese informe firmado por el ministro de este gobierno, reconocen las irregularidades. Bueno, me parece que hay una pregunta que todavía la Fiscalía se hace es, ¿nadie más sabía de este sistema corrupto que funcionaba dentro de la Andis?